Según la ciencia oficial, se define a la alquimia como conjunto de especulaciones y experiencias generalmente de carácter esotérico relativas a las transmutaciones de la materia que influyó en el origen de la ciencia química. Tuvo como fines principales la búsqueda de la piedra filosofal y de la panacea universal. Destacados y célebres seguidores la estudiaron y la practicaron durante la Edad Media. Se supone que su origen estuvo en Egipto y Asia Menor y habría sido introducida en Europa por los árabes y los judíos. Transmutación maravillosa e increíble. Disciplina experimental, precursora de la moderna ciencia química que, por medio de un elemento desconocido y maravilloso llamado piedra filosofal, pretendía la transmutación de los metales en oro y la consecución de la panacea universal o elixir de la eterna juventud. En Europa tuvo su momento de florecimiento durante la Edad Media. Los herméticos, o cultivadores de este arte sagrado de Hermes, son en realidad herederos del concepto aristotélico de la unidad de la materia, según el cual una sola materia original se reviste con distintas formas, accidentes, que son los que la especializan en los distintos tipos de realidad. De ahí la idea de transmutar unos accidentes en otros, lo que en el caso de los metales implicaría que, mediante la manipulación de las formas, color, peso, brillo, dureza, podría provocarse un proceso de perfeccionamiento hacia materias cada vez más nobles. Tendencia implícita también en la doctrina aristotélica que afirma la tendencia de todas las cosas hacia su perfección. Pero la alquimia prometía además a sus practicantes un beneficio adicional, el elixir de la larga vida, una tintura que sanaba el organismo de cualquier enfermedad, incrementando de modo asombroso sus potencias físicas. El alquimista parte de la creencia de que todos los metales están compuestos de mercurio y azufre, aunque en diferentes proporciones. El objetivo ansiado es la consecución de la piedra filosofal, también llamada el gran magisterio, precioso elixir, tintura, quinta esencia, la cual, por simple contacto con los metales fundidos, los transmutaría en oro. Pero la alquimia se distingue además de las modernas ciencias por servirse de un lenguaje alegórico simbólico, que nos la presenta como una técnica encaminada a descubrir fenómenos naturales o a la experimentación con los elementos físicos, sino como un camino hacia la interioridad, una vía de conocimiento místico y metafísico inseparablemente unida con la realidad física. No podría ser de otro modo, teniendo en cuenta que el alquimista no se limita a asistir como espectador al tránsito de la materia hacia su propia perfección, sino que intenta influir en este proceso, erigiéndose así en sustituto del tiempo. Gracias a la soñada piedra filosofal, se sitúa en otra dimensión de la existencia, en la que de nada sirve el lenguaje convencional de las ciencias. La alquimia se presenta al hombre moderno como una disciplina de aspecto y límites confusos. Puede parecer una fase experimental precientífica debido a su falta de sistematicidad y a lo impenetrable de su lenguaje, pero lo citado es que los alquimistas lograron no pocos descubrimientos gracias al carácter experimental de sus actividades. En este sentido, la actitud del filósofo inglés Francis Bacon, expresada en su Novum Organem, resulta prototípica. Bacon refiere la fábula del padre, que dejó a sus hijos una heredad, asegurándoles que en ella se escondía un tesoro. Los hijos removieron toda la tierra del campo sin encontrarlo, pero a cambio el campo resultó ser después mucho más fértil, y este fue el verdadero tesoro. Así, los experimentos alquímicos, si bien no parecen haber dado los frutos soñados, sí allanaron el camino de las ciencias experimentales modernas. La alquimia tuvo, desde luego, su parte de falsedad, fraude y engaño, como cabía esperar de una disciplina tan asistemática. Fueron numerosos los pícaros, que se aprovecharon de la codicia o de la ignorancia de las gentes para conseguir favores y riquezas. Por otra parte abundan también los casos de estudiosos serios, aunque desafortunados, que incluso perdieron la vida por no conseguir el ansiado oro filosofal para los poderosos de cuyo favor habían disfrutado. En cualquier caso,
no todo fue superchería. A las experiencias alquímicas les debemos el descubrimiento de técnicas que luego resultarían inmensamente útiles para las ciencias positivas, como los métodos para el refinado de diversos metales, la destilación alcohólica, la sublimación de sustancias como el sulfuro y el arsénico blanco. A Raimundo Lulio le debemos el descubrimiento de la acetona y a Paracelso el conocimiento de los efectos fisiológicos de diversos metales. Historia de la alquimia. Hacia el año 200 a.C., Zósimo de Panópolis redactó una enciclopedia de alquimia. Por él sabemos que en Egipto se practicaba esta disciplina bajo vigilancia real y sacerdotal y que no se permitía publicar ningún resultado. Zósimo se atrevió a violar estas prohibiciones. Hoy sabemos que en el Egipto de los faraones, los metalúrgicos conocían el modo de obtener hierro y cobre, así como el de contrastar el oro y la plata. Parece que en la misma época se practicaban en China unas disciplinas parecidas. En el mundo islámico la alquimia conoce un gran florecimiento, con figuras como Harún al-Rashid, tan citado en las Mil y una noches. Sin embargo, no llegará a Occidente hasta el siglo XII, gracias a las expediciones de los cruzados. El primer libro de alquimia escrito en Europa es obra del inglés Robert Chester y data de 1144. Aunque en realidad es una redacción en latín de un tratado árabe sobre la piedra filosofal. Inmediatamente, emperadores y reyes, como Enrique IV de Inglaterra o Cristian IV de Dinamarca, se interesan por las posibilidades de riqueza que ofrece la alquimia y contratan a los más reputados alquimistas de la época a su servicio. A Alberto Magno, el Doctor Universal, se le atribuyen numerosos escritos sobre la disciplina hermética. Parece que la península ibérica tuvo un papel importante en la recepción y posterior difusión de la alquimia debido a la dominación árabe. Destacan en la alquimia española las figuras de Raimundo Lulio y de Arnaldo de Vilanova. Pero no son los únicos casos de interés por esta disciplina que podemos encontrar en nuestra historia. Alfonso X el Sabio reprueba la alquimia en un capítulo de sus 7 partidas, pero parece que ni él mismo fue capaz de resistirse a la atracción de la piedra filosofal. E incluso se le atribuyen varias obras sobre el arte transmutatorio. También es conocido el caso de don Enrique de Villena, 1384 a 1434, cuya fama de mago perduró después de su muerte. Hasta el punto de que Ruiz de Alarcón, Rojas Zorrilla, Quevedo y Artzembús lo convierten pasados los siglos en protagonista de alguna de sus obras. Fernando el Católico y hasta Felipe II tomaron alquimistas a su servicio. A este último dedica su obra, breve tratado intitulado de Alquimia. El alquimista Pedro Stenberg. La alquimia española evoluciona a finales del siglo XVII hacia las ciencias de la farmacopea y la medicina, como ocurre también en el resto de Europa. El interés de los estudiosos por las disciplinas alquímicas fue decreciendo en el siglo de Lavoisier, pero no murió del todo. Hasta 1819 existió la Sociedad Hermética de Westfalia, cuyo fin era el de recopilar las aportaciones de sus socios acerca de las experiencias alquímicas. La alquimia es tan antigua como el hombre mismo. La encontramos plasmada en los templos sagrados del Viejo Egipto y siempre aparecen en las enseñanzas de los iniciados que a lo largo de la historia han existido. En la Edad Media, los alquimistas, siempre celosos de develar los sagrados misterios de la naturaleza y de la divinidad, ocultaban la esencia de la alquimia, expresando un lenguaje alquímico confuso e incomprensible para aquellos que no estaban preparados para recibir los misterios iniciáticos. Eran otras épocas, estaba absolutamente prohibido revelar la clave de todos los enigmas. Clave que, transmitida a través de un juego oscuro de palabras y conceptos, ni los más brillantes intelectuales alcanzaban a comprenderla. Puerta que se ha abierto para los valientes, para aquellos revolucionarios del espíritu que, anhelantes de la más pura espiritualidad, sienten que sus corazones los impulsan a trascender los dogmas, la mecanicidad de este mundo, para remontar el vuelo,
convertidos en áureos pájaros fénix, hacia el inalterable infinito. La meta, la misma divinidad. Ha llegado la hora de que comprendamos que la alquimia es una ciencia 100% esotérica, que el alquimista no es un hombre encerrado entre tubos de ensayo, probetas y matraces. El alquimista es un iniciado, que, trabajando en su propio laboratorio interior, tiene un solo objetivo: realizar la gran obra. Debemos entender que la gran obra es un proceso iniciático, que lo podemos vivir en nuestro interior psicológico y espiritual, y cuya culminación es el niño de oro de la alquimia, la resurrección del Cristo interior dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. En la Edad Media los alquimistas trabajaban en secreto y de forma velada, debido a que era una época donde la Inquisición perseguía todo lo que no fuera de origen católico. La verdadera alquimia no exige labor mecánica, consiste en la purificación del alma y la transmutación del hombre animal en un ser divino. Una de las transmutaciones que debemos hacer dentro de nosotros es la transmutación del plomo de la personalidad en el oro puro del espíritu. Con la verdadera piedra filosofal, el amor incondicional. Les doy las gracias. Así es.